Muy buenas tardes para todos. Continuamos hoy con nuestro estudio del desarrollo del niño. Pero antes de comenzar, quiero mencionar brevemente un proyecto que estamos haciendo como ministerio. Como he mencionado, soy director del ministerio A Thinking Generation, una generación pensante enfocado en la verdadera educación. Y tenemos muchos recursos disponibles para los padres y maestros, pero casi todo en inglés. Pero he notado la necesidad de tener esos recursos, esos libros preciosos en español también. Por eso empezamos recientemente un proyecto, traducir muchos de los libros de Elena White y otros autores sobre la verdadera educación en español. Y justo recientemente empezamos, entonces no tenemos muchos libros ya listos. Tenemos dos, pero un libro pequeño que yo escribí, se llama 10 Principios de la Verdadera Educación, un librito. También el libro tan increíble, Estudios de la Educación Cristiana, de Eduardo Sutherland. Y estos libros solamente son una empieza con este proyecto. Ustedes pueden ir a nuestra página web, athinkinggeneration.org, y la parte español. Y muy pronto tendremos muchos más libros listos, entonces chequen más tarde otra vez. Y en el inicio de la página hay lugar donde puede suscribir a nuestro boletín para saber cuándo tenemos más libros traducidos. Gracias por sus oraciones por este proyecto y también hay lugar donde puede ayudar de manera financiera. Entonces, vamos a orar y empecemos con nuestro tema. Nuestro Padre Celestial, gracias por la oportunidad que tenemos hoy de estudiar este tema tan importante, la verdadera educación. Señor, pedimos tu Espíritu Santo para ayudarnos de entender tu palabra. Señor, de entender tu plan, tus métodos de educación. Ayúdame, Señor, a hablar sus palabras y no las palabras de yo. Gracias, Señor, y pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, quiero hoy hablar sobre un tema casi olvidado de la verdadera, es una parte esencial de la verdadera educación, pero es casi olvidado. El Señor nos ha dado instrucción sobre el contenido y los métodos de la verdadera educación, pero también nos ha dado el Señor un horario de cuáles materias debemos instruir a nuestros hijos en su propio tiempo. Y si tratamos de enseñar una cosa, no importa que es una buena cosa, en un tiempo inapropiado en el desarrollo del niño, tendremos problemas. Y muchos de los problemas de aprendizaje, también problemas de comportamiento, son por causa de hacer un programa de un horario de educación no apropiado para el desarrollo del niño. No es suficiente cambiar solamente la materia de la educación de nuestros hijos. Para seguir a la verdadera educación, tenemos que también considerar cómo desarrolla el niño y el horario del desarrollo del cerebro. Hay una cita en Consejos sobre la Salud que dice: los padres deben ser los únicos maestros de sus pequeños
hasta que estos hayan cumplido de 8 a 10 años. Los padres deben abrir ante sus hijos el gran libro de la naturaleza de Dios, tan pronto como ellos pueden comprenderlo. Aquí tenemos un programa para la educación de nuestros hijos. ¿Hasta qué edad dice? Hasta 8 o 10 años. ¿Y qué debe ser los únicos maestros? Los padres, dice. ¿Qué debe ser el libro de texto? Dice el gran libro de la naturaleza. Dice también, el único salón de clases para los niños menores de 10 a 8 años debe estar al aire libre en medio de las flores del bello escenario de la naturaleza. Y los tesoros de la naturaleza deben constituir su único libro de texto. ¿Esto parece como la educación preescolar ahora en el mundo? Por supuesto, no. Entonces vemos aquí que Dios nos dice que hay 3 cosas muy importantes en la educación antes de o hasta las 8 o 10 años. Primeramente, los padres deben ser los maestros. El segundo, el libro de texto debe ser la naturaleza. Y 3, el salón de clase debe ser el aire libre. Esto dice Dios, pero ¿qué están haciendo el mundo? De hecho, hicieron una investigación en 1998. Solo 29% de los maestros dijeron que el jardín de infancia es el lugar donde los niños deben aprender a leer. Pero hicieron la misma pregunta en el año 2010 y ahora 78% de los maestros dijeron que los niños deberían aprender a leer a esa edad de más o menos 5 años. Entonces, había un cambio de nuestras expectativas para los niños pequeños. En los años pasados, los niños en el kinder estaban jugando y haciendo cosas con las manos, aprendiendo cosas prácticas, pero ahora una empuja de aprender cosas académicas. El tiempo para el arte y la música y las cosas prácticas como así ha disminuido. La instrucción dirigida por maestros en jardines de infantes ha reemplazado casi por completo el aprendizaje activo basado en el juego y el aprendizaje experimental que sabemos que los niños necesitan tras décadas de investigación en psicología cognitiva y de psicología, desarrollo y neurociencia. El punto es este. El mundo está pidiendo a los niños aprender más y más de las cosas académicas en lugar de correr y trabajar y cosas prácticas. Pero ¿qué dice Dios? Que es importante los niños aprenden en una edad temprana. Las cosas de la naturaleza, dijo. Las cosas espirituales. El trabajo manual y, más importante, el desarrollo del carácter para el cielo. Y lo que es más interesante es que la ciencia soporta los métodos de Dios y no los del mundo. Entonces, vamos a estudiar los resultados de prestar a los niños a aprender las cosas académicas en una edad temprana. Ayer hablamos sobre 10 tácticas que destruyen el pensamiento y las habilidades de pensar, pero me detuve ayer con la 10ª. Y sobre la 10ª táctica vamos a hablar ahora. Es importante, déjeme leer la táctica. Es la educación académica formal en edad temprana. La educación académica formal en edad temprana. Es importante aclarar que no estamos hablando de aprender. Aprender es bueno. Dios nos creyó con la habilidad de aprender, pero
estamos hablando de ir a la escuela o también aprender las cosas académicas en edad demasiado temprana, que Dios dice es hasta las 8 o 10 años. Vamos a examinar la ciencia. Vamos a considerar unos puntos. Tenemos primeramente el desarrollo cerebral. Vamos a considerar esto. Tenemos una neurona y hay varios procesos en el desarrollo de la mente, pero uno de los más importantes es algo que se llama la mielinización. La mielinización. La mielina es algo que cubre el axón de la neurona y hace que la información pueda transmitir de forma eficiente. Y cuando hablamos sobre el desarrollo de un niño o que el cerebro está desarrollando, mucho de lo que estamos hablando es el proceso de la mielinización. Y cuando el niño está aprendiendo a hablar y caminar y pensar, mucho de eso es el proceso de la mielinización. Dice ese estudio, la mielinización de regiones cerebrales apropiadas coincide con el desarrollo de funciones cognitivas específicas, como la lectura, el desarrollo del vocabulario y la competencia en el toma de decisiones ejecutivas. Entonces, si queremos buenas capacidades de lectura, vocabulario, etc., ¿qué necesitamos? La mielinización. La mielinización es necesaria para hacer bien en las cosas académicas. Y si tratamos de esforzar el aprendizaje antes que el cerebro está listo, vamos a causar problemas. Y este proceso de mielinización ocurre en etapas y en un programa bastante establecido. Desde la concepción hasta 15 meses, más o menos, tenemos el desarrollo cerebral muy básico. Desde 15 meses hasta más o menos 4 años y medio, tenemos el desarrollo del sistema límbico y el desarrollo de la relación. Y eso es porque es muy importante que los niños de esa edad estén con sus mamás lo más posible, porque están desarrollando sus capacidades de relación y también su seguridad emocional. Pero desde el año de más o menos 4 y media hasta 7 o 9 años, tenemos la mielinización, el desarrollo de las áreas gestalt, o decimos a veces el hemisferio gestalt, el hemisferio derecho. Los varones tienen un periodo más lento durante esas etapas, con una diferencia alrededor de 2 años. Y desde 7 años en las niñas y más o menos 9 años en los niños, tenemos la empieza del desarrollo de las áreas lógicos. Y a los 8 años, la empieza del desarrollo del lóbulo frontal. Entonces, consideramos esas áreas del cerebro. El hemisferio izquierdo controla las cosas como el detalle, las partes y procesos del lenguaje, los patrones lineales, lógica, pensamiento crítico, números, razonamiento. Mediante el hemisferio derecho es importante para las cosas como las imágenes, el ritmo, emoción, intuición, imaginación, la creatividad, la sensación, fe, creencia y control de la motricidad gruesa. Y cuando consideramos esas áreas del cerebro, encontramos que el hemisferio izquierdo o las partes lógicas del cerebro son lo más importantes, son esenciales para el aprendizaje académico. También la corteza motora primaria, que controla el desarrollo motor fino, el diálogo interno, habilidades motoras de ambos ojos y el enfoque foveal, importante para leer.
esas cosas también parte del lóbulo frontal y esa área del desarrollo. Ok. Para regresar al horario del desarrollo, encontramos que tenemos la mielinización, el desarrollo del hemisferio derecho antes desde más o menos 4,5 años hasta 5, 9 años. Pero el desarrollo del hemisferio lógico, las áreas lógicas, empieza más o menos 7 años en las niñas, 9 años en los varones. Entonces, ¿a qué edad empieza la escuela? En muchos países es 4 años, 5 años, edad como así. Y incluso cuando estamos haciendo homeschool, educando en casa, ¿a qué edad normalmente empezamos a enseñar las cosas académicas? Es más o menos 5 años, 7 años, 6 años más o menos. Pero que la ciencia nos dice es que las partes del cerebro que son vitales para este aprendizaje no son desarrolladas ya. Y quiero aclarar que eso no es algo puramente anatómico, donde una parte del cerebro está desarrollando y otro no. Realmente es mucho más complicado de eso, el cerebro es muy conectado. Pero lo que es correcto a decir es esto. Las áreas del cerebro responsables de muchos tipos de aprendizaje académico no se desarrollan hasta alrededor de los 8 años de edad e incluso 10 en los varones. Ok. Entonces, normalmente empezamos con la enseñanza de las materias académicas antes que el cerebro está listo. ¿Podemos acelerar el aprendizaje? Realmente no. Si tratamos de hacer eso, vamos a dañar el cerebro. La ciencia dice, aquí un doctor, es un mito que podemos acelerar las metas del desarrollo de un niño. Los niños están preprogramados para llegar a esos puntos. ¿Quién ha preprogramado los niños? Es Dios, ¿no? Entonces, tenemos que entender que el cerebro en la niñez especialmente es muy plástico. Y por eso el cerebro puede adaptar con el ambiente. Es maravilloso, pero también una responsabilidad para los padres crear un ambiente para el cerebro. Pero si tenemos un niño de 5 años, por ejemplo, en la clase, y lo estamos pidiendo hacer algo por lo que su cerebro no está listo, ¿qué va a hacer el cerebro? Va a adaptar. Pero la región correcta no está lista, no está desarrollada. Entonces el cerebro busca una región que ya está desarrollada. Y en la edad temprana, esas regiones desarrolladas son áreas muy básicas. Pero lo que pasa es que el cerebro empieza a usar esa región que no es la correcta y forma un hábito de aprendizaje. Pero es un hábito incorrecto. Y más adelante, cuando la parte correcta ya está desarrollada, el cerebro no va a cambiar porque tiene un hábito. Entonces, estamos desorganizando el cerebro e impidiendo el desarrollo correcto cuando tratamos de enseñar las académicas demasiado temprano. Eso, ¿estamos encontrando razón por el consejo de Dios? Por supuesto, sí. Si se solicita una tarea al cerebro, déjeme hacerlo muy brevemente. Si se solicita una tarea al cerebro para la cual la región correspondiente no está madura, formará en rutas neuronales más bajas secciones más desarrolladas
lo que resultará en un daño organizativo casi permanente. Tratar de obligar a un niño a aprender un concepto para que él o ella no está preparado puede dañar al cerebro no mielinizado. Déjeme leer unas citas de la ciencia. Aquí tenemos la doctora Jane Healy, muy famosa en su campo de educación. Antes de que las regiones del cerebro estén mielinizadas, no funcionan de manera eficiente. Por esta razón, forzando a los niños que dominen las habilidades académicas para las cuales no tienen la madurez necesaria, pueden dar lugar a patrones de aprendizaje mixtos. Si el sistema cerebral correcto aún no está disponible o no funciona correctamente, forzar puede crear una organización funcional en la que las secciones más bajas, menos adaptables, están siendo entrenadas para hacer el trabajo. Tratar de repetir el aprendizaje de nivel superior en cerebros inmaduros, puede obligarlos a funcionar con sistemas más bajos y, por lo tanto, dañar la habilidad de lo que se tiene que aprender. Y lo que podemos causar a través de presionar a los niños a aprender cosas por lo que no están preparados podemos causar todos los problemas de aprendizaje que vemos hoy en día. Incluso algo se llama la impotencia aprendida. La impotencia aprendida. Cuando la mente se frustró con una cosa por lo que no está lista, la dificultad puede crear la creencia que en el niño que no son capaces para aprender esa cosa. En una edad más avanzada, ellos no son incapaces, pero se creen que son incapaces porque se trata de enseñar algo demasiado temprano. Dice el doctor Raymond Moore, el niño que debe aprender cosas antes de estar listo puede cansarse rápidamente de ellas o puede sentirse agobiado por la ansiedad y tan frustrado que no lo intentará en absoluto. Cada día, doctora Jane Healy aquí, cada día los niños les presionan con expectativas inapropiadas, entonces el potencial inicial de los niños se contrae y no aprender se convierte en un hábito. Pueden ser etiquetados, tratados, exhortados y eventualmente tutorizados. Pero el problema básico permanece sin cambios. La escuela y el niño estén en diferentes programas. Y lo que puede pasar es un niño puede hacer las cosas académicas en un papel, los ejercicios de matemáticas o cualquier cosa, pero realmente no entienden el concepto y no pueden aplicarlo en la vida real y es difícil seguir estudiando. Entonces, padres, para hacerlo de manera práctica, sé pacientes, aprende de manera práctica en lugar de los libros. Los niños pueden aprender muchas cosas prácticas y muchas cosas académicas incluso, pero de manera práctica en la vida real. Y también concentrarse en el carácter, muy importante. Ok, pero hay muchos otros daños de los estudios académicos formales tempranos. Vamos a considerar el desarrollo ocular. La capacidad de usar ambos ojos para enfocar un sujeto y también el enfoque foveal, cuál es el enfoque bidimensional. Esas funciones son esenciales para leer. Y esas funciones no se desarrollan completamente hasta aproximadamente los 9 años. Y también dice la ciencia que el globo ocular no está completamente formado con fibras de colágeno hasta aproximadamente los 9 años. Largos periodos de lectura sin relajar el enfoque en la distancia
podrían causar inflamación y el alargamiento del globo ocular que conduce a la miopía. Y interesante porque ahora tenemos más miopía que nunca en la historia del mundo. Y para entender eso, debemos comprender qué es la miopía en el ojo. La miopía está causada por un globo ocular alargado y este cambia el punto focal. Cuando miramos a algo en la distancia, el ojo está relajado. Pero cuando miramos a algo como un libro muy cerca, los músculos que controlan el globo ocular los músculos que controlan la forma del cristalino tienen que contraerse y eso estresa el globo ocular y puede causar miopía. Así que una de las mayores causas de miopía es el trabajo de cerca y la lectura en temprana edad, especialmente durante la niñez. Y si miramos a las tasas de miopía en todo el mundo, vemos este hecho. De los Estados Unidos, la tasa de miopía es más o menos 50%, pero en el este de Asia encontramos 90% de la gente tienen miopía. ¿Y en cuál región los niños pasan más tiempo en la escuela? Estudiando, haciendo tarea. Por supuesto, en Asia. Pero África, el contenido, muchos en esa parte del mundo no pasan tanto tiempo en la escuela y su tasa de miopía, 15%. Entonces, los factores del estilo de vida en el desarrollo de la miopía son el trabajo de cerca, la lectura, y también encontramos en la ciencia la falta de tiempo al aire libre. ¿Y qué dice Dios que los niños necesitan? Ir afuera, ¿no? La ciencia dice, aquí del Journal of Nature, los niños que pasaron menos tiempo afuera tienen un mayor riesgo de desarrollar miopía. Y parte de la razón es el tiempo que se pasa mirando objetos más distantes que un libro, además de mirar objetos tridimensionales en lugar de la página bidimensional. Pero los científicos también han descubierto que la luz brillante que se experimenta afuera es realmente beneficiosa para los ojos. Recuerde que el ojo que tiene la miopía es alargado, ¿ok? Y déjeme leer una cita de la ciencia. La luz estimula la liberación de dopamina en la retina del ojo. Y este neurotransmisor a su vez bloquea al alargamiento del ojo durante el desarrollo. ¿Qué bloquea el alargamiento del ojo? El luz. ¿Pero qué tipo de luz? Los niños, también de la ciencia aquí, los niños necesitan pasar alrededor de 3 horas cada día a niveles de luz de al menos 10,000 lux para estar protegidos contra la miopía. Ok, ¿cuánto es 10,000 lux? Si vas afuera, no en el sol, pero en la sombra, es la luz del día muy fuerte, pero no es tan brillante como el sol. el luz del día, del mediodía, es 10,000 lux. Pero al dentro de una clase encontramos solamente 500 lux. 500 lux. No es suficiente para prevenir el desarrollo de miopía. Entonces, poner a los niños en la clase por muchas horas cada día está causando la miopía. También leyendo peora el problema más. Tengo una amiga que tiene miopía severa
Y cuando tenía 12 años, fue ella al oftalmólogo. El doctor dijo que al ritmo que progresaba su miopía, estaría legalmente ciega en 1 año. Imagínense, 12 años ella tiene. La madre le preguntó al doctor cuál era la causa de la miopía. ¿Y qué cree que dijo el doctor? Es genética, no puede hacer nada. Y volvían a casa y la madre pensaba, si es genético, porque mi hijo tiene una visión, mi hijo tiene una visión casi perfecta y mi hija tiene esta miopía severa. Ella empezó a investigar un poco y encontró esta información, esta ciencia. Y dijo, es interesante porque mi hijo pasa la mayor parte del tiempo afuera, mientras que mi hija pasa la mayor parte del tiempo dentro de la casa. Entonces habló con su hija y le dijo, vamos a hacer un experimento. Tienes que salir afuera al menos 2 horas cada día. 6 meses después, volvieron al oftalmólogo. Les dijo el doctor, no lo entiendo. Sus ojos están igual que hace 6 meses. Le dieron las gracias al doctor y fueron a la casa y pasó 1 año. Volvieron al doctor, les dijo, realmente no entiendo esto. Su miopía no ha progresado. Entonces le contaron al doctor lo que estaban haciendo y él dijo, no, creo que es solo una coincidencia. ¿Era una coincidencia? Por supuesto no. Eran los métodos de Dios en acción. Entonces pasa varias horas cada día afuera con los niños. Punto 3, el desarrollo físico. ¿Cuáles son los órdenes más comunes que se dan a los niños en el aula? Quédese quieto, ¿no? Y estar en silencio. No habla. Lo que ciencia nos muestra, pero, es que algunos de los químicos necesarios, para el desarrollo del cerebro, son librados a través del movimiento y el ejercicio. Literalmente, el niño debe moverse y tener ejercicio para que el cerebro pueda desarrollar. Cuando decimos al niño, quédese quieto, estamos previniendo el cerebro de desarrollar. ¿Y qué dice el espíritu de profecía? A los niñitos se les debería dejar tan libres como los corderitos para correr al aire libre, ser libres y felices, y debería proporcionárseles las oportunidades más favorables para poner los cimientos de una constitución sana. ¡Qué lindo! Pero déjeme aclarar, porque a veces lo entendemos mal, esa cita. A veces pensamos que esto significa que por la mañana damos el desayuno a los niños, luego los enviamos afuera y les decimos, vuelven para la cena. No es. ¿Ha visto alguna vez los corderitos en el campo? ¿Quién está cerca a ellos? La mamá oveja, la madre oveja. Esta cita no está diciendo que los niños deben criarse solos, jugando todo el día. Deben estar con sus padres, pero afuera, con mucho ejercicio. Entonces, jueguen juntos con sus niños, padres, y trabajen juntos también. Pasa la mayor parte del día afuera. Pero, 4, el desarrollo lingüístico. ¿Ha visto a un grupo de niños jugando? ¿Están todos perfectamente callados? Por supuesto, no. Y incluso un niño jugando solo, sigue hablando él a sí mismo. ¿Por qué? Bueno, los niños no han desarrollado algo llamado habla interior. Habla interior. Esto significa que tienen que pensar en voz alta. Y como adultos podemos pensar sin hablar, pero los niños pequeños piensan hablando.
Dice la doctora Jane Healy, el buen lenguaje, como las sinapsis que lo hacen posible, solo se obtiene de la interacción interactiva. Los niños necesitan hablar y también escuchar. Interesante también, dice la ciencia, tanta es la insistencia en la necesidad de hablar en voz alta, de poder oír nuestro propio pensamiento, que la lectura silenciosa es ineficaz antes de los 7 años. Entonces, decirle a un niño que se siente y se toma un tiempo tranquilo para leer, no le sirve nada. Y también necesitan hablar con sus padres. Tome ese tiempo, padres. Punto 5, el desarrollo emocional. El desarrollo emocional del niño es sumamente importante. El daño más significativo se produce cuando sacamos al niño del hogar y lo enviamos a la escuela en una edad muy temprana. Separarlos de los padres es muy dañino, pero también cuando enseñamos cosas académicas demasiado pronto, puede ser emocionalmente dañino porque les pedimos que hagan algo para lo que no están listos. Pero confía en ellos, en los padres, en sus padres o en el profesor, y por lo tanto, inconscientemente se culpen a sí mismos por el problema, por la dificultad que se experimentan. Eso es muy perjudicial desde el punto de vista emocional. La investigación científica ha demostrado que el desarrollo emocional establece las bases del desarrollo cognitivo. Si no satisfacen las necesidades emocionales de un niño, no estará tan bien académicamente. Y por eso, muchas veces, un niño con problemas de aprendizaje tiene alguna dificultad en su hogar, como la negligencia, el abuso, el divorcio, algo así. Y si queremos que un niño le vaya bien académicamente, primero debemos crear seguridad emocional. ¿Y cómo podemos desarrollar esa seguridad emocional? La relación de calidad. Voy mañana a hablar sobre el papel de la relación entre la verdadera educación, un tema muy importante. Y esa relación con el padre es la más importante desde el punto de vista del desarrollo emocional. No hay manera de evitarlo, es vital. Dr. Raymond Moore nos dice, un niño se relaciona con las personas y con el mundo principalmente a través de la interacción con los padres o sustitutos de los padres. Aún la mejor guardería no puede quitar completamente los efectos negativos sociales, emocionales y cognitivos de la separación de la madre y el niño. Cuando se le permite al niño desarrollar un fuerte vínculo con un adulto, especialmente un padre, el resultado será un niño mucho más estable emocionalmente y socialmente competente. Punto 6, la lectura. La lectura. Muchos padres tienen esa preocupación de sus niños pueden aprender de leer. Es importante, sí. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar buenas habilidades de lectura? En primer lugar, es un mito que los niños necesiten aprender a leer temprano para aprender bien. Eso es mito, de acuerdo con la ciencia. Muchos estudios han mostrado que los que empiecen tarde, no es tarde, pero les decimos tarde, en realidad superan a los que empiecen antes y también tienen mejor comprensión y fluidez de lectura. Presionar a los niños para que lean temprano puede en realidad crear muchos de los problemas que que vemos hoy en día. Entonces, lo primero que debemos hacer es formar una buena base,
un buen fundamento. Y un estudio descubrió que la base de la lectura más tardía y en particular de la comprensión de lectura es el lenguaje. Ok, el lenguaje. Entonces, la base de las buenas habilidades de lectura es el lenguaje. ¿Y cómo se fomenta el desarrollo del lenguaje? Hablar juntos, padres. Hablar juntos es muy sencillo. Hablen con sus hijos todo el día cuando estén lavando los platos y trabajando en el huerto. Todo el día conversen con sus hijos. Y este es el método que el Señor nos ha dado en Deuteronomio. También puede responder a las preguntas y hacer el aprendizaje casual. Cuando el niño haga preguntas o quiere saber cómo se escribe algo o qué dice esa palabra, cosas como así, simplemente responda a la pregunta. En otras palabras, tómase unos minutos aquí y allá y lo largo del día para responder a las preguntas del niño. Está enseñándoles cómo leer. Y 3, más que les obligue, algo que les obligue a hacer, usar los libros y la lectura como una fuente para conseguir información necesaria sobre algo. Lea cosas interesantes, las historias, especialmente las de la Biblia, o para aprender sobre algo. Aprender a leer es mucho más fácil en realidad de lo que pensamos. Aprender a leer con fluidez nos lleva varios años y si se hace de la manera correcta. Al forzarlo a una edad temprana, creamos realmente problemas de lectura. No tiene que ser la lucha que a menudo se hace. De hecho, si siguen a los pasos que he dado aquí, la mayoría de los niños aprenden por sí mismos a leer. Puede ser a las 6 o a las 8, a las 10 y no importa. Pero si aprende a leer muy temprano, antes de 9 años, mantén un máximo de 20 minutos de lectura para que no le duele los ojos. Y de hecho, hicieron un estudio comparando 2 grupos de niños. Un grupo que aprendió a leer a los 5 años y otro a los 7 años. Y miden sus habilidades de lectura a lo largo del tiempo. A los 8 años, los niños que empezaron más temprano tuvieron buenas habilidades de leer. Pero a los 9 años, el grupo que empezó más tarde se puso al día. Y a los 11 años, el grupo que empezó más tarde superó a los que empezaron a los 5 años. El estudio dijo que los niños que empezaron a los 5 años desarrollan actitudes menos positivas hacia la lectura. Y mostraron una comprensión de textos más deficiente que los niños que empezaron más tarde. Nuestros resultados sugieren que el éxito en la lectura no está asegurado por un comienzo temprano. Punto 7, el afecto en los varones. El afecto en los varones. ¿Qué es el propósito de Dios para los niños, los varones? Los líderes, amén. Los líderes espirituales en sus hogares, las iglesias. Pero Satanás no quiere esto. Es obvio si miramos a la sociedad hoy en día que Satanás está atacando a los varones. Y uno de los métodos que usa Satanás es presionar a los varones, a los niños, enseñar las cosas académicas muy temprana. Debido al retraso de aproximadamente 2 años en el desarrollo del cerebro en los niños en comparación con las niñas, todos los efectos que acabamos de discutir se intensifican en los niños. Y
vemos los resultados hoy en día que los niños de hoy no aprenden igual a las niñas. Los niños reciben el 70% de las calificaciones de bajo rendimiento. Los niños causan el 90% de los problemas de disciplina en la escuela. El 80% de todos los que abandonan la escuela secundaria son niños. Millones de niños toman Ritalina y otros medicamentos para el control de la mente. Y 3 de cada 4 estudiantes identificados como discapacitados de aprendizaje son niños. ¿Dios creyó a los varones para que fueran un problema? Por supuesto, no. Los creó para que crecieran y fueran los líderes espirituales de sus hogares y iglesias. Y Satanás no quiere esto. Y realmente lo que estamos haciendo cuando ponemos a los niños en la académica demasiado temprano es prevenir de desarrollar las habilidades espirituales. Los estamos también comparándolos con las niñas de la misma edad y eso que hace que los niños parezcan tontos. Estamos causando muchos de los problemas que vemos en los varones jóvenes hoy en día. Los chicos pueden hacer bien en las cosas académicas, pero necesitan más tiempo antes de empezar. Punto 8, el TDAH. Solo mencionar que la ciencia nos muestra que la escuela en una edad demasiado temprana está causando muchos de los problemas de TDAH y otros problemas de atención. Punto 9, ¿se quedará el niño atrás si empezamos la escuela tarde? Gracias a Dios, no. La ciencia dice que los niños que comiencen sus estudios académicos después de los 8 años generalmente terminan más avanzados que los comenzaron tempranamente. ¿Por qué? Porque cuando a los niños se les permite tiempo para que sus cerebros desarrollen, experimentarán mucho menos frustración cuando los estudios académicos empiecen y van a aprender mucho más rápido porque ya están listos para aprender. Hay acuerdo aquí de Dr. Raymond Moore, hay acuerdo sustancial entre los investigadores de que la edad de ingreso a la escuela de que los niños que ingresen a la escuela más tarde tienen un rendimiento académico significativamente más alto que los que ingresen antes. La mayoría de los estudiantes que comenzaron tarde, generalmente sin capacitación formal antes de su primera inscripción escolar, alcanzan académicamente rápido y con frecuencia pasan a sus compañeros con más experiencia en la escuela. Y generalmente los que comenzaron tarde sobresalen en comportamiento, sociabilidad y liderazgo. Esas calidades de carácter son muy importantes. Y la realidad es que estamos malgastando mucho de tiempo de los niños al enseñarles las cosas académicas demasiado pronto. Deberíamos centrarnos en el desarrollo del carácter cuando son pequeños y enseñar lo académico más tarde. Y quiero aclarar que en realidad se saltarán muchos de los grados y los libros de texto de los primeros años porque hay mucha repetición innecesaria en la escuela de primer grados. Y si el niño está aprendiendo de la vida cotidiana, puede aprender un niño de las cosas de las matemáticas en la cocina. Por supuesto, sí, ¿no? Entonces, si el niño está aprendiendo las cosas, aún las cosas académicas, de manera práctica, cuando sea mejor, lo académica será fácil. Ok, el punto final es la espiritualidad. Eso es el punto final y más importante de todo. La ciencia nos dice que la espiritualidad, el razonamiento de causa, la consecuencia, la emoción, relaciones, el manejo del comportamiento, el lenguaje, la memoria, la comprensión moral, la conciencia y el carácter, todo eso se desarrolla en los primeros 7 años de la niñez. También los primeros años son un periodo crítico
que establecen la base de la fuerza espiritual. La presión en los estudios académicos ocupa el lugar del desarrollo espiritual muchas veces. Y Satanás sabe que los primeros años son el tiempo más importante para el desarrollo espiritual y del carácter, cosas que no quiere él que se desarrollen bien. Así que dice Satanás, creo, no hay problema, lo sustituiré por otra cosa. Entonces los padres se centran en lo que no es importante en detrimento de lo que sí es importante. Dios sabe que los primeros años son lo más importantes para el desarrollo del carácter y nos ha dicho, no te enfocas en las académicas durante esa edad. Enfócate en el carácter. Dice el Espíritu de Profecía, los padres y especialmente las madres deberían ser los únicos maestros de las mentes de los niños en esa edad. No deberían educarlos basándose en los libros. Por regla general, los niños son lo bastante curiosos como para aprender las cosas directamente de la naturaleza. Formularán preguntas acerca de las cosas que ven y que oyen, y los padres deberían aprovechar la oportunidad de instruirlos y de contestar pacientemente a esas pequeñas preguntas. En esa forma pueden tomar ventaja al enemigo. ¿Quién quiere ventaja del enemigo? Y fortalecer las mentes de sus hijos al sembrar buenas semillas en sus corazones sin dejar lugar para que arraigue el mal. Las amorosas instrucciones de las madres impartidas a una tierna edad es lo que los niños necesitan en la formación de su carácter. Y hemos leído que el único salón de clases para niños hasta 8 o 10 años de edad debería ser al aire libre, entre el florecer de las plantas y el hermoso panorama de la naturaleza. Las lecciones aprendidas, dice, los hábitos adquiridos durante los años de la infancia y de la niñez influyen en la formación del carácter y la dirección de la vida mucho más que todas las instrucciones y que toda la educación de los años subsiguientes. Este es el punto más importante aquí. Porque a veces nos centramos demasiado en lo que no debemos hacer. Pero lo que dice Dios es lo que debemos hacer. Él está diciendo, enfócate en el carácter mientras tu hijo es joven. Después, más tarde, puede aprender las cosas académicas, pero ahora no es el momento. Está diciendo Dios, las cosas académicas tienen su lugar, sí, pero ahora los primeros años son los años más eficaces para el desarrollo de carácter. Y no hay tiempo para las cosas académicas ahora. El trabajo de desarrollar el carácter requiere tanto tiempo que no puede enfocar en las cosas académicas. Enfócate en el carácter, dice Dios. Buscad el reino de Dios y todas esas cosas os serán añadidas. Hermanos, Dios tiene un plan perfecto. Quizás a veces no tiene sentido para nosotros, pero simplemente debemos confiar en Él. En el pasado quizás mirábamos a este consejo y decimos, oh, eso no es tan importante. Pero ahora podemos ver la ciencia y decimos, oh, Dios tiene razón. Hermanos, tenemos mucho consejo. Solo deberíamos estudiar por nosotros mismos, confiar en Dios, obedeciendo lo que Él dice y no esperando el mundo ponerse al día al soportar el consejo de Dios. Confiamos en Él.